Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. El 10 de agosto de 1792, una multitud de parisinos entraba por la fuerza a uno de los palacios más emblemáticos del París de aquellos años, el Palacio de las Tullerías. Con ello comenzó el verdadero final de Luis XVI y toda su familia. Hoy os contamos cómo se llegó a ese histórico momento y una rocambolesca huida. Vamos a conocer cómo el flamante Luis XVI, su esposa María Antonieta y el resto de su familia pasaron del lujoso Palacio de Versalles a otro palacio algo menos lujoso como el de las Tullerías. El caso es que todo a Luis XVI le iba mal. Y todo comienza cuando los girondinos, como ya os hemos contado, declaran la guerra a Austria. En teoría, según la propia propaganda de esa facción de la Revolución Francesa, la guerra iba a ser coser y cantar. Pero nada más lejos de la realidad. A ver, se enfrentaban a un gran ejército, mientras que el ejército revolucionario era un quiero y no puedo. Por eso no es de extrañar que en esos primeros tiempos los austríacos dieran sopas con ondas a los franceses. Y claro, la propaganda del gobierno revolucionario tenía que ponerse de nuevo en marcha. Por eso idean 3 decretos para la opinión pública. El primero de ellos era deportar a todo sacerdote que, digamos, no había jurado obediencia al nuevo gobierno revolucionario. El segundo, la disolución de la Guardia del Rey destinada a su protección. Y el tercero, llenar París con cerca de 20.000 voluntarios para defender la capital de un hipotético ataque austriaco. Sin embargo, el rey utilizará su veto para prohibir tanto la primera como la última. Solo accedió a la disolución de esa Guardia Constitucional. Esto, como podréis imaginar, llenó de muy mala leche tanto a la Asamblea Revolucionaria como al pueblo llano. Todo esto llevó al primer asalto a las Tullerías, el 20 de junio de 1792. Ese día miles de obreros parisinos, denominados sans-culottes, es decir, sin pantalones de seda, entrarán a la fuerza en el Palacio de las Tullerías. Allí encuentran al rey y éste, lejos de presentar, digamos, batalla, se dejó hacer. Estuvo hablando con ellos, incluso brindó con ellos, y parece que la artimaña al rey le valió de algo, pues poco después esa muchedumbre se ejército por donde había venido. ¿Pero qué hacía realmente la familia real francesa en aquel palacio tan cerca de todo el mare magnum de París? Pues cuando el 6 de octubre de 1789 el pueblo entra y asalta el Palacio de Versalles, Luis XVI decide irse a las Tullerías. Es un palacio en el centro de París donde, aunque vivían en apartamentos cómodos, no tenían, eso sí, los lujos a los que estaban tan acostumbrados en su casita de Versalles. De hecho, para algunos monárquicos,
Aquello era más un arresto domiciliario, pues casi no podían salir a la calle. Prueba de ello es, por ejemplo, cuando el 19 de abril de 1791 los reyes deciden pasar el Domingo de Ramos en su residencia campestre. Ahí, una multitud les impedirá realizar esa salida cercándoles e insultándoles. Este hecho, en concreto, es el origen de lo que ocurrió muy poco después, y ese, a su vez, el origen del definitivo asalto al Palacio de las Tullerías. Vamos por partes, que diría Jack el Destripador. El caso es que muchos de los nobles que acompañaban a Luis XVI llevaban meses diciéndole que por qué no huía. Incluso su mujer, María Antonieta, le insistía una y otra vez con la misma idea. Pero el rey no terminaba de dar ese paso. Por eso será la propia María Antonieta la que tomará las riendas del asunto. Esta, una vez más, es una prueba de que la reina francesa no era la pánfila derrochona que nos han contado, sino una mujer mucho más decidida que su propio marido. Tras el fallido intento de salir ese domingo de Pascua de París, María Antonieta se pone a idear un plan con un noble en el que confiaba plenamente. El plan era muy sencillo. De noche huirían escondidos hasta la ciudad fronteriza más próxima, la ciudad de Montmédy, más o menos a unos 280 kilómetros de París. La frontera sería con Bélgica. 20 horas de viaje, eso sí, sin parar. Allí, cuando hubieran llegado, el rey lanzaría un discurso para evidenciar los abusos de esa revolución francesa. Y ale, llegamos al día D y a la hora H. Es 20 de junio de 1791. Son las 10 de la noche. María Antonieta lleva a sus hijos con ese noble compinche suyo en secreto. Después regresa al salón de las Tullerías como quien no quiere la cosa. Al poco tiempo decide retirarse a sus aposentos. Está cansada. Da instrucciones a sus doncellas para el día siguiente y se echa a dormir. Pero no tenía sueño. En cuanto María Antonieta se ve sola en la habitación, se cambia de ropa y se pone un sencillo traje de color gris. Se tapa la cara con un velo y sale por las puertas ocultas del Palacio de las Tullerías. ¿Y el rey? Vamos a su encuentro. Luis XVI estaba de cháchara con sus cortesanos. A eso de las 11:30 de la noche, más o menos, decide irse a su habitación. Cuando se va a acostar, siguiendo la tradición, su ayuda de cámara se ata un cordón a la muñeca para acostarse a los pies de la cama del rey. Sí, como lo oís. Así, si el rey necesitaba algo de él, no tenía ni que hablar. Con tirar de la cuerda, valía. Pero ese día a Luis XVI se le antoja algo. Eso hace que su ayuda de cámara salga de la habitación. Cuando regresa, intuye que el rey ya se ha dormido en su flamante cama de dosel. Error. Luis XVI ya no estaba allí. A las 2 de la madrugada se reúnen Luis XVI, María Antonieta y el noble cómplice con los dos hijos de la pareja real. Llevaban 2 horas de retraso según el plan establecido. Se marchan en un vehículo nuevo.
lujoso, en el que los 5 fugitivos viajaban cómodamente. Bueno, 5 no, iban unos cuantos más. Aquello no era una huida discreta, era toda una comitiva. Acompañaban a los 5 el aya de los príncipes, 2 camareras, un peluquero, además de otros ayudantes con baúles llenos de joyas, ropa, vasijas, vino y demás parafernalias lujosas. Aún así, aquella comitiva salió de París sin ser detectados. Todos viajaban bajo identidades falsas. El aya de los príncipes se supone que era una noble rusa, la reina y su cuñada eran sus doncellas, el rey era el criado. Más adelante cambian de caballos. Allí, el noble que les había ayudado les deja, abandona el convoy por petición expresa del rey. A las 6 de la tarde llegarán a una localidad donde tendrán que pararse a la fuerza, pues habían tenido un problema con una de las ruedas. Eso ocasionará que lleguen al siguiente punto del plan 2 horas y media tarde. Y eso fue un problema, pues allí les tenían que esperar unos guardias para acompañarles en el último tramo. Cuando llegaron tarde, los guardias se habían marchado. En París, por su parte, a las 8 de la mañana ya se habían dado cuenta de la huida de la familia real. A mediodía, además, habían encontrado una carta que había dejado Luis XVI de su puño y letra explicando el porqué de esa huida. Eso hizo que por toda Francia corriera la noticia como la pólvora y que solo hubiera una orden: detener a los fugitivos. En uno de esos pueblos, el maestro de postas reconoce a María Antonieta y al rey. Aún así, consiguen seguir su camino. Pero el maestro coge su caballo y les alcanza por otro camino. Y les da caza en Varens. Por eso, este episodio histórico se llama La huida a Varens, porque no pasaron de ahí. El caso es que Drouet, que así se llamaba el maestro de postas, dio la voz de alerta en Varens y habla con el procurador de la zona. Inicialmente revisa los pasaportes y dice que todo está en regla. Cuando el maestro de postas escucha esto, entra en cólera y casi le faltó llamarle tonto. Quería dejar de mirar el pasaporte y verles las caras, que eran los reyes fugados. Si les dejaba pasar a la frontera, sería acusado de alta traición. Mientras se decidía si creer los pasaportes o a sus ojos, les invita a pasar a su casa. Allí comieron tan tranquilos. En ese momento, al procurador se le ocurre una idea. Hay un vecino, bastante mayor, que sí había estado en Versalles y había visto en primera persona al rey. Decide despertarle, y cuando éste entra en la sala, como es natural de inmediato, reconoce a Luis XVI con un «Ah, sire». En ese momento, Luis XVI confiesa que es Luis XVI, pero les pide, por favor, que les dejen seguir hacia Montmédy. Pero ya era tarde. En nada, llegaron más destacamentos de los soldados revolucionarios y dan por finalizada su aventura hacia la frontera. La familia real, en pleno, regresa por la fuerza a París. Toda esta rocambolesca historia hizo que los revolucionarios más reaccionarios quisieran acabar sí o sí con esos reyes fugitivos.
Las condiciones de la familia real, a su regreso a las Tullerías, fueron mucho peor de las que tenían antes. Sin embargo, el final tuvo mucho que ver de nuevo la guerra contra Austria. Y es que Prusia se unirá a Austria en su guerra contra Francia y al frente de ella colocan a un hombre, cuyo nombre en un manifiesto supuso el inicio del fin de la familia real francesa, el duque de Brunswick. Y eso que realmente, aunque lleve su nombre, ese manifiesto no lo escribe él. Se cree que fueron emigrantes franceses los que en su nombre lo redactaron. En ese documento se critica la declaración de guerra por parte de Francia, así como el trato que está recibiendo la familia real. Este manifiesto, lanzado el 25 de julio de ese 1792, amenaza toda Francia, pero muy especialmente a París, sobre todo si no dejan libres y se les daba un buen trato a toda la familia real francesa. Con esto, los que escriben aquel manifiesto intentaron garantizar la seguridad de Luis XVI y familia. Pero lo que logró fue justamente lo contrario. Francia entera y sobre todo París, esos días después del comunicado/amenaza, hervía. Por eso, el 3 de agosto, la mayoría de los delegados de la zona de París se presentan ante la Asamblea Revolucionaria con una idea muy clara. El rey tenía que ser derrocado. Inicialmente, con esa visita, se intenta que sea algo que el propio Luis XVI haga de modo propio. Pero visto que los de la propia Asamblea no le responden de manera satisfactoria, deciden tomarse la justicia por su mano. Así comenzó todo. A las 9 de la mañana del 10 de agosto de 1792, grandes multitudes de esos sans-culottes, que os decía al principio, toman las calles. Muchos llegan ya a las puertas del Palacio de las Tullerías. Antes, un miembro de la llamada Comuna Insurreccional comunica a la Asamblea Revolucionaria que el gobierno de París ha sido suspendido. Con los insurgentes radicales a las puertas del palacio, Luis XVI pasa revista, como un día normal, eso sí, a sus tropas suizas leales a él. De repente le llega la noticia de la insurrección de París. Él, por su parte, decide refugiarse en la sede donde se reunía la mismísima Asamblea Legislativa, dejando orden a sus guardias personales que si ocurría algo, se rindieran. No quería derramamiento de sangre. Y así lo hicieron algunos. Sin embargo, los guardias suizos no estaban por esa misma labor. No. Los sans-culottes se encuentran a los guardias suizos en silencio, calmados, mirándoles. Así estuvieron un buen rato. En un momento dado, algunos de los revolucionarios se acercan a donde estaban los suizos pensando que les iban a dejar entrar, como los guardias personales de Luis XVI habían hecho antes. Sin embargo, la reacción de los suizos no fue ni mucho menos esa. Son recibidos con cientos de disparos. Durante horas hay una auténtica batalla campal entre los revolucionarios y esos guardias suizos. Eso sí, el número de cada bando deja claro quién saldría perdiendo. 900 eran los guardias, 20.000 eran los sans-culottes asaltando el Palacio de las Tullerías.
Cuando los guardias suizos se dan cuenta que no hay escapatoria posible, intentan o rendirse o huir. Pero los revolucionarios ya no les dejaron. Les pasaron a cuchillo uno a uno. Al final de aquella revuelta sangrienta, en la toma de las Tullerías, morirán casi 800 personas, 600 soldados y 200 rebeldes. Las Tullerías habían caído y Luis XVI había salvado la vida al huir antes de empezar todo. Sin embargo, las consecuencias de la toma del Palacio de las Tullerías supusieron el inicio del final de la monarquía, pues en la Asamblea Legislativa tomarán el control los más radicales y se decide que Luis XVI pase a ser preso de la Torre del Temple. Allí, como sabéis, pasará el resto de sus escasos días. No saldrá de ahí nunca más. Bueno, sí, para perder la cabeza. Ese día murió, de alguna manera, una parte de la Revolución Francesa original y nació una revolución mucho más radical y sangrienta. Como hemos visto, ese 10 de agosto, Luis XVI, el futuro ciudadano Luis Capeto, comenzó a perder su cabeza, algo que ocurrió el 21 de enero del año siguiente. Pero esa es otra historia que se contará en su debido momento. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.